otra vez la grabación. Entonces, de una vez lo hacemos y con eso pues quedamos ahí. Ya ustedes pues pueden observar con toda la pantalla. Listo. Entonces por favor ahí ya lo tenemos. Permítame tan. Listo. Bueno, vamos a mirar lo que ya es la presentación. O sea, en este caso, bueno, nosotros habíamos visto la semana anterior, pues todo lo que es el tema eh, de lo que es la parte ya de seguridad y salud. Ay, pucha, ¿qué pasó acá? Aquí la tenía. Listo, te habíamos visto esto. Espérate porque estábamos acá. Permítame. Esto que yo sí que lo voy a hacer, pues esto no, esto ya lo habíamos visto. Permítame porque es que ya lo habíamos visto todo lo que era la parte de seguridad de los comités. ¿Listo? Entonces, bueno, una de las cosas que uno tiene que tener muy presente cuando nosotros hablamos frente a la seguridad y la salud en el trabajo es lo que tiene que ver con la accidentalidad. Nosotros, como hemos visto anteriormente, dentro de lo que uno tiene que ver con la parte de seguridad y salud, es uno de los escenarios que nosotros no queremos. Y no queremos llegar a esto porque realmente, pues aquí es cuando hay lo que uno llama pues la pérdida de la productividad, lo que es la pérdida también pues de órganos, de la capacidad de las buenas condiciones de salud. Y adicionalmente, también aquí se pierde también lo que es la parte de también pues que representa pues puede perderse también pues, extremidades del cuerpo, partes del cuerpo. Ese no es el objetivo. Y es lo que nos habla pues la resolución 1401 de 2007 relacionado con todo lo que tiene que ver con los accidentes y los incidentes en el sitio de trabajo. Ahora, aquí hay que entender una cosa que es muy importante y es lo siguiente, y es que a veces uno puede identificar lo que son pues estas condiciones que no son óptimas para el trabajador. Es decir, hay condiciones que de pronto pues no van a favorecer el trabajo, porque pues primero, muchas veces la parte pues como tal de, digamos cuando hay un efecto, por ejemplo, resulta que en las empresas, cuando usted pues de pronto ve que los objetos están pues mal puestos, o cuando por ejemplo pues ve una persona haciendo pues un acto imprudente, es muy fácil identificar esa parte pues así, que es muy física, o sea que es muy material. Pero resulta que también uno pues, debe analizar lo que son pues, algunos factores que son a nivel psicosocial. Aquí nosotros observamos mucho lo que es el tema de accidentes de trabajo pues a nivel de lo que es la parte física, y vamos a estar pues hablando de ellos, pero uno también tiene que empezar pues a tratar lo que tiene que ver con la parte psicosocial, lo que es la parte pues de lo que puede generar también una enfermedad de origen laboral, como que puede ser esa parte, como por ejemplo lo que es el tema de lo que se llama el burnout, o sea, el trabajador quemado, o sea, aquel pues, trabajador que pues tiene un nivel de estrés y anda pues trabajando y haciendo pues de todo, pero resulta que llega un momento en donde el trabajador no da más. Entonces, eso es lo que uno tiene que pues, tener en cuenta con lo que es el síntoma del trabajador quemado. Ahora, aquí hay una de las cosas que uno debería tener muy presente, y es que en estas situaciones el trabajador y nosotros estando dentro de las empresas, nosotros tenemos una responsabilidad, ya seamos empleadores, es decir, somos empresa, o seamos trabajadores. Y es que absolutamente todos los accidentes de trabajo deben en ese caso, reportarse. Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué yo se los digo? ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque hay muchas veces que de pronto por el tema de que hay desconocimiento, o por el tema también a veces de imprudencia, pues no se reportan. Y en los accidentes de trabajo, ¿cuál es el objetivo principal? Hallar las causas para que esos hechos pues, no se vuelvan a repetir. Digamos que cuando nosotros hablamos de todo lo que es la parte pues, de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
lo que nosotros tenemos que tratar aquí es que, bueno, cómo nosotros evitamos que la accidentalidad se presente dentro de la organización. Ahora, aquí hay algo que es muy importante que uno tiene que resaltar en esto, y es que usted todo lo que usted haga dentro de la parte laboral, ¿cierto? Dentro de su trabajo, tiene que estar en el marco de las tareas que usted realiza. Es decir, si usted es digamos, si usted es un administrativo, y en esto hay que pues tener mucho cuidado con el mensaje que yo transmito. Si uno es administrativo, pues uno debe limitarse las tareas administrativas. Eso quiere decir las que uno tiene al cargo, y de pronto con las que uno desarrolla pronto en colaboración con otros compañeros, que generalmente de pronto no se contempla dentro de los manuales de funciones. Ahora, ¿esto por qué? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos que evitar es que los accidentes de trabajo por labores que, aunque pues estemos bajo órdenes del empleador, o sea de la empresa, no debemos hacerlas, porque no se identifica pues a través de lo que son las administradoras de riesgos laborales. Ahora, ¿por qué? Porque, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, cuando el accidente laboral se contempla es con todas las actividades que tú hagas bajo órdenes del empleador. O sea, es decir, si tú eres un administrativo y te dicen, ay, venga, ¿por qué no me compra acá el desayuno? Si me compra unas cosas, pues usted pues muy amable con el jefe, va y le compra eso, y a usted le sucede algo en la calle, a esos accidentes de laboral, porque usted está bajo órdenes del empleador. Entonces, por eso hay que tener pues cuidado con esa parte. Adicional a ello, pues todo lo que uno haga dentro de una empresa pues tiene que estar dentro del marco de lo que uno genera. O sea, si es labor administrativa, pues todo lo que tenga que ver administrativo. Y lo mismo si nosotros pues hablamos de labores operativas. Entonces, si hablamos de labores operativas, es importante tener en cuenta que la parte operativa, pues también allí debemos tener en cuenta algo, y es que eh, el todo lo que esté, digamos, alrededor de la parte operativa, si nosotros pertenecemos a esa área, pues listo, lo realizamos y participamos en todas las tareas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que realmente asegurar dentro de las condiciones iniciales de trabajo es que nuestra administradora de riesgos laborales pues también esté informada de cuáles son los trabajos que nosotros realizamos, y que el nivel de trabajo que nosotros va a hacer, que el nivel a nivel de trabajo, pues nosotros debemos estar allí pues muy conscientes de ello. También, perdón un momento, de ser muy consciente de que no se salga de ese rango. Ahora, esto hay que interpretarlo. ¿Por qué? Porque es que, miren, resulta que usted es un administrativo, y de pronto pues la empresa se dedica pues a la fabricación de algún producto, y usted bien de malas fue y le cayó un químico de eso, porque usted decidió entrar, y entró de pronto sin casco, entró de pronto sin botas, sin tapabocas, y entonces usted resultó enfermo. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Se supone que la ley lo que nos está diciendo es que debe responder el empleador, pero desafortunadamente lo que tenemos que tener muy claro es que muchas veces esto pues no sucede así, no porque no, o sea, no porque la ley no lo contemple, sino porque desafortunadamente pues hay muchos tratos internos y hay muchas cosas que es mejor uno evitar. Por eso es que uno debe, y esto es uno de los consejos que uno tiene que decir, que debe decirles, es que uno tiene que saber que decir que no, y eso es una de las situaciones que uno debe evitar, y es trabajos que no le correspondan a uno. Lo que hemos dicho, no, que usted cámbieme un tema de bombillos. No, porque es que usted, una cosa es en su casa y otra cosa es en el sitio de trabajo, en donde usted no sabe si hay unas buenas instalaciones pues, eléctricas en el lugar de trabajo. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente. Y entonces, por eso es que la 1401 lo que nos dice es que la resolución 1401 de 2007 es que debe haber una investigación de los accidentes. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y esto es para que usted lo verifique, porque en esto es el aporte que yo quiero darles en esta noche, y es que miren, los accidentes de trabajo los tiene que saber su administradora de riesgos laborales,
Y adicional también su entidad promotora de salud. Usted tiene que asegurarse de que que se enteren las dos. O sea, por legislación está allí. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Ahora, estamos hablando de las entidades promotoras de salud como lo que es el tema de Sura EPS, de lo que era antes Medimás EPS, Comeva, o sea, todas esas que eran, pues todas estas EPS tienen que saberlo. Entonces, ahora, ¿cómo lo saben? A través de un correo electrónico que la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa debe informar. Entonces por eso es que usted cuando le hacen al inicio de lo que es una contratación laboral, por eso es que le tienen todos los datos, cuál es su EPS, cuál es su fondo de pensión. La administradora de riesgos laborales en ese caso, pues eso sí lo decide la empresa, pero la EPS usted se puede afiliar a cualquier lugar. Y cualquier situación que suceda, es decir, de un accidente laboral, pues tienen que enterarse. Ahora, a partir de allí, el gobierno nacional pues ha establecido una metodología. Esa metodología en qué consiste, en que pues tiene que haber una investigación, porque como les he dicho, la idea es evitar todo eso que se repita. Y eso cómo se logra, pues a través de un comité, ¿cierto? En el cual participa el jefe inmediato, o sea, pues ya el superior del trabajador, pues ahí también entra lo que es el testimonio pues del trabajador, pues para esa situación el representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo o pues el vigía ocupacional. Eso lo tomo como salud ocupacional porque pues así es como está en su momento, y el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se hace una investigación de estas, tiene que estar muy detallada, es decir, tiene que decir cuál fue la parte que se afectó, es decir, si son las extremidades superiores, las extremidades inferiores, es decir, las piernas o las rodillas o los pies, pues esa es la extremidad inferior, o fue el tronco, o fue el lomo, bueno, eso digamos que uno lo tiene pues allí muy en cuenta. Ahora, aquí hay que entender que pues aquí hay aquí hay pues varios conceptos que uno tiene dentro del informe de lo que sucedió, porque pues finalmente qué es lo que nosotros queremos saber, es en dónde sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, qué es lo que estaba haciendo antes el trabajador. ¿Por qué? Porque finalmente la investigación tiene que llegar a esas causas. De hecho, una de las cosas que uno habla cuando habla sobre lo que es el tema del accidente, la idea es tener un relato completo y pues inspeccionar todo lo que hay alrededor, algo así como el tema de investigadores en la escena del crimen. Ahora, esto se hace pues con el fin de recopilar toda la información y se hace pues a todo, y se toman pues en este caso se pueden tomar fotos también para guardar pues la evidencia. Ahora, evidencia ¿por qué? Porque es a partir, como yo les decía en una anterior sesión, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué sucede con ellos? Ellos llegan y entre sus actividades que hacen mensualmente, una de ellas es que lo que primero es la parte de investigación de accidentes cuando se presenta, y segundo le hace seguimiento a todo el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque por ejemplo sucede un evento, digámoslo desde lo más sencillo, porque pues es más práctico cuando es una lesión evidente, que es una fractura, que es un golpe fuerte, que es una caída. O sea, ahí en esa situación es muy evidente. Pero por ejemplo un tropezón, se tropezó y se lastimó pues fuertemente, todo eso hay que reportarlo, y ustedes también tienen que llegar ahí, y por eso es que es la intención también desde el principio de que ustedes también estén enterados dentro de un proceso de capacitación cuál es su fondo de pensión, cuál es la administradora de riesgos laborales, en este caso, cuál es la administradora de riesgos laborales a la que la empresa lo tiene usted afiliado, porque en cualquier incidente de estos es importante, y esto es algo que obvian mucho lo que es la parte de seguridad y salud, y es que en todo momento, no, que es que fue un rasguñito, no,
todo, absolutamente todo, porque finalmente nuestra responsabilidad como empresa y el derecho que tienen como trabajadores, ¿cuál es? Que ustedes pues salgan en las mismas condiciones, entonces por eso se tiene que informar absolutamente todo y eso está soportado acá. Ahora, ¿por qué? A veces las empresas no lo hacen, pues por una parte también por desconocimiento, pero por otra parte a veces también es porque se las quieren ser muy avispadas con esto y resulta que un trabajador, o sea, cuando llega el que menos se piensa, pues lo pone en cintura. O sea, un trabajador que pues consiga un buen abogado y demás y que tenga pues unas condiciones especiales, pues va a llegar a decir, mire, yo tuve un accidente y nadie informó nada, en dónde es que estuvo la investigación y eso. Y generalmente cuando hay un accidente de trabajo es algo que se ha venido como, o sea, como un caldo de cultivo que se crea para que suceda esa situación. Y en ese sentido, por eso es que nosotros tenemos que llegar y decir, ah, no, venga, tenemos que parar esa situación porque la idea es cuál, que no se vuelva a repetir. Y mire, todos estos informes pues van a estar determinando pues lo que son estas especificando y esto se hace de acuerdo pues a una norma técnica que es la 3701 en la cual pues se establece bueno si fue por el tema de objetos, o sea lo que se llama pues las causas básicas e inmediatas y como tal y los actos y condiciones o estándar o actos y condiciones inseguras. Ahora aquí qué es lo que se trata de hacer, o sea esto como que en términos más sencillos lo que son pues los actos y las condiciones seguras se refiere primero los actos a todo lo que son las acciones que genera el ser humano. Y cuando hablamos lo que es el tema de condiciones es sobre la descripción del lugar, digamos que si estaba todo en su lugar o todo estaba desorganizado, si había de pronto un cable por ahí suelto, si había de pronto una especie de cortocircuito, si de pronto el escritorio pues estaba salido uno de los cajones. Eso es lo que son las condiciones inseguras. Y cuando nosotros hablamos de lo que son las causas, básicas o inmediatas, las causas básicas o inmediatas, estamos hablando ya sobre el tema pues de más sobre la forma en la que se actúan en el entorno pues laboral. Eso digamos que para poderse explicar, esto tiene pues un poquito más de cosa que se llama especificación técnica, pero básicamente va hacia esa manera. Ahora, ¿qué es lo que se quiere finalmente? Las medidas de intervención. Y finalmente pues especificarlo. Ahora, eso es importante que usted tenga en cuenta algo. Aquí cuando usted sufre una caída, un buen golpe, es mejor que el administrador de riesgos laborales se llame, que se le examine a usted, o sea, que vaya, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, por ejemplo, un administrador de riesgos laborales, digamos, Colmena Seguros. Entonces la administradora de riesgos laborales uno la llama y entonces le dice, bueno, pues primero le va a hacer la pregunta, ¿está en riesgo de la vida del trabajador? Porque pues puede suceder, entonces de una vez te atiende. Cuando tú le dices que no, pues en esos casos pues te ponen a esperar un poquito porque pues no está en riesgo la vida de un trabajador. De todas maneras te van a contestar y te van a decir, por favor lleva al trabajador a tal parte. Y entonces a partir de allí es que empieza pues un médico laboral, ¿cierto? A decir, venga, está en buenas condiciones, no fue nada, pero tiene que ser el médico. Y entonces, ahora, ¿cuál es el propósito a nivel de empresa? Yo siempre voy a enviar a los trabajadores, pero ¿qué sucede? Yo lo que tengo que hacer es que el trabajador, o sea, saber cómo evoluciona y cerrar ese evento, o sea, ese accidente de trabajo. ¿Qué es cerrarlo? Cerrarlo significa que yo he hecho toda una investigación, he conocido lo que son las causas que lo han generado, he tomado pues, las medidas necesarias y adicional pues al trabajador se le hace médicamente un seguimiento, es decir, no es que vaya ya y listo, no, sino un concepto, sino que a partir de eso pues le va a pedir de pronto un seguimiento para que pues vuelva a ser revisado por el médico del administrador de riesgos laborales hasta el momento en el que digan el trabajador se encuentra recuperado y puede volver a su sitio de trabajo sin problema. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo y es que si ténganlo muy claro, si ustedes sufren un accidente, esto para que lo tengan, y los despiden por haber sufrido ese accidente,
no está permitido por la ley. O sea, es ilegal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que está en una situación de indefensión. O sea, que usted no me puede defender. O sea, es decir, usted necesita trabajar, usted está dentro de la edad de económicamente activa. Y en un caso dado donde cuando uno está enfermo, a ver, dígame, uno qué hace cuando uno está enfermo, le toca, o sea, es muy duro. Entonces, en ese sentido es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí hay que mirar, y esto es algo que uno tiene que ver, y es que, claro, y con esto para que usted lo tenga, el reporte como tal, es decir, llegar a llamar a una de las administradoras de riesgo laboral y decirle, mire señora administradora, imagínese que un trabajador se me accidentó, tienen hasta 48 horas para informarlo después del hecho, pero ya todo lo que es el tema de como tal el informe, la investigación y todo, tiene 15 días calendario para poder enviarlo. Y ojo, en este caso pues también hay que tener en cuenta de que pues también si el evento pues es mortal o accidental pues con mayor vera. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque mire, ¿qué es lo que sucede? Las empresas tienen que darse cuenta y tienen que hacer un esfuerzo por investigar eso. No es que, ay, sí, no le pasó nada, entonces no, sino que realmente atendieron al trabajador y se fueron pues como tal. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Ahora, aquí hay que ver algo y esto es para que ustedes se den cuenta por qué esto es tan serio. El decreto 472 de 2015 es el que establece que la graduación de las multas. Porque miren, y esto es para todas las personas, o sea, para todos, pero en especial para los que están dedicados a lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Uno tiene que llegar y hablarle al gerente y uno tiene que hablarle al contador en términos de plata. O sea, es decir, acá hay dos cosas que tú tienes que diferenciar. Y es una, la forma en la que se nos va a hablar como trabajadores, y es totalmente cierta, pero hay como un cambio de idioma. Algo así como decir que usted como le habla a un americano, pues usted le habla inglés. Usted como le habla hablar usted como le va a hablar al sueco, pues le va a hablar también en sueco. Y lo mismo, el de Inglaterra en inglés y demás. Entonces, ¿por qué? Porque al gerente hay que hablarle en dinero. O sea, si usted se pone a mirar, o sea, ¿cuál es la función de un gerente? De un representante legal, de un dueño de empresa. Generar dinero. ¿Sí? O sea, ventas a través de la comercialización de productos. Eso es algo pues, normal, no es que esté malo. Pero lo que uno tiene que entender allí es que venga, si él está hablando en términos de dinero y demás, pues yo tengo que hablarles en términos de dinero. Y esto es la tarea también fundamental con la que nosotros hablamos, principalmente cuando nosotros tenemos esta parte. Y es que, y es el hecho de que pues las multas y sanciones es la forma en la cual usted va a hablarle al empresario. Ahora, usted le tiene que advertir. ¿Y por qué? Porque es que, mire, como yo les he dicho, uno no puede, o sea, uno cuando hace esta tarea de seguridad en el trabajo, uno desafortunadamente uno no puede evitar que un trabajador se muera. O sea, eso es totalmente cierto, inclusive ni siquiera puede evitar que al 100% que un trabajador se accidente. Pero lo que usted sí puede hacer con su gestión es reducir esa probabilidad al mínimo, al 0,0001. ¿Sí? O sea, siempre va a existir ese riesgo. Ahora, ¿por qué? Porque yo se lo digo y porque yo pues, soy capaz de afirmar esto. Porque es que usted por más capacitación que haga, por más formación que haga, usted no puede asegurar al 100% que hay cero accidentes. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto. No todos los seres humanos somos imperfectos. Si usted no sabe, en cualquier momento uno hace una imprudencia, uno hace una impericia, o sea, es decir, a pesar de que recibió la instrucción, pues puede generar pues una impericia de que usted, a pesar de que sabe hacer las cosas, que sabe cómo se hacen las cosas, pues puede llegar en algún momento en el que no las haga como debe ser. Pero todo eso uno lo tiene que tener pues muy presente. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? La idea con esto es que usted siente responsable e inclusive la conciencia que deben tener también como trabajadores, porque aquí hay un tema que uno habla
sobre lo que es la parte de las multas y sanciones, y en el cual pues hay unas tablas pues como tal que se especifican de forma muy puntual y que nosotros pues vamos a empezar a revisar. Si usted se da cuenta, aquí de todas maneras pues se caracteriza por un lado las multas y sanciones, pues se van calculando con respecto también al tipo de tamaño de empresa. Miren que hasta 10 trabajadores pues tiene hasta 500 salarios mínimos legales vigentes, pues sobre lo que es la parte pues tanto la parte de la ley 1562 de todo lo que es la gestión a nivel de seguridad y salud del trabajo. Entonces si no hay gestión y demás, pues las multas pueden estar dentro de esta tabla. Ahora, aquí lo que uno tiene que entender es que la gestión, y en especial cuando uno habla de lo que es la parte de accidentalidad, pues aquí se categoriza todo. Y esto es algo que uno tiene que tener en cuenta, de que no hay impunidad pues frente a esos temas. Lo que pasa es que, mire, ¿saben qué es lo que también uno ve dentro de todo lo que es la parte de seguridad y salud? Y es que desafortunadamente las empresas, las personas dentro de las entidades, dentro de las empresas, muchas veces no somos unidos. O sea, nosotros no, y esto no es pues una idea, digámoslo así, de sindicato ni nada de eso, sino que pues desafortunadamente nosotros no somos unidos. O sea, no, digámoslo como tal para un bien común, sino que pues cada uno es por su lado, y muchas veces pues muchas de estas cosas pues se pueden conocer y demás, pero desafortunadamente pues no se practica. Y es por eso. Y otra cosa es porque pues, no lo conocemos. Miren que una de las cosas que usted, cuando uno pues, está hablando con los hijos y demás, uno de los mayores esfuerzos que uno sí debería hacer no es tanto si, o sea, no es tanto, digamos, a nivel de conocimiento, no es tanto si, digamos, si es buen físico, si va en buena química o demás, sino también uno debería enfocarse, además de los talentos y las habilidades que de pronto cada uno pues pueda tener, también debería enfocarse en qué, en esto, en todo lo que es la legislación laboral, la legislación civil y demás. ¿Saben por qué? Porque, mire, póngase a pensar, ¿qué ser humano puede evitar? O sea, ¿qué ser humano no va a trabajar? O sea, a menos pues, de que tenga todos los recursos y sea Juan Piz González, pero de resto, de resto a todos nos va a tocar trabajar. Entonces, pues debemos saber las reglas de juego. Y lo mismo, pues con mucho conocimiento de esto. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente lo que nosotros vamos a necesitar es conocer todo esto para que entre más personas conozcan esto, pues más se puede aplicar. Ahora, esto no es algo que vaya en detrimento también de la empresa, al contrario, esto también asegura muchas veces lo que es la formación de empresa. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos aquí hablando de lo que es la parte de empresa, lo que es la parte también de eso, permítame un segundito, ya, un momento, por favor. Ok, permítame entonces continuando. Eso es una de las cosas que uno tiene que ver, y es que en la medida que esto se conozca, pues va a ser también beneficioso para las empresas. ¿Por qué? Porque van a poder eliminar lo que es el tema van a eliminar la probabilidad, digamos, que se va a reducir, pues de estar pues perdiendo el tiempo con el tema de multas y sanciones, porque finalmente si las personas están enteradas con esto, pues tampoco van a ir a demandar si no se cumple. Y si las empresas están muy enteradas de esto, pues van también a tener una información transparente, al punto de que el trabajador pues ya sabe que no puede, digamos, llegar a decir cosas que, pues, no dan a lugar. Y más porque pues desafortunadamente pues hay muchos abogados por ahí tinterillos que siempre pues, van a tratar de decir una nota de denuncia, y resulta que pues que no, eso no es tan fácil. Entonces eso hay que tenerlo pues allí muy en cuenta, porque pues finalmente hacia eso va. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta dentro de todo lo que es la parte de accidentalidad, y es el tema de los exámenes médicos. Ahora, ¿por qué yo lo enlazo? Porque finalmente uno lo que tiene que asegurar son que los exámenes, ¿qué son los exámenes médicos ocupacionales? Los exámenes médicos ocupacionales son esas evaluaciones que se hacen al inicio
de cuando usted empieza a tener una relación, ya sea laboral o comercial, con el empleador o con el contratante según el caso. Y usted entonces, ¿qué pasa? Se asegura al empleador o el contratante de saber cuáles son las condiciones de salud que usted tiene en relación a los peligros, es decir, a las situaciones a las que usted pues va a estar expuesto. Entonces, ahora, ¿por qué yo esto se lo digo? Porque es que, mire, a partir de que yo sepa cuáles son las condiciones de salud que tiene el trabajador, a partir de allí es que yo empiezo entonces a determinar cuáles son las medidas que yo voy a tomar. Entonces, por ejemplo, que yo empiezo a saber cuáles son, ojo, cuál es también a nivel de cargo, cuáles son las restricciones que este puede tener, cuál es la gestión que yo tengo que hacer a nivel de capacitaciones. Vea, fíjense en algo, a mí me impresionaba yendo pues a un reconocido establecimiento de comercio en el cual los trabajadores estaban como allá en una esquina tratando de hacer sus pausas activas y demás. Y bueno, empezaron como, pues era curioso porque pues iba por, iba por un carrito de estos de compras, pero y veía a los trabajadores que se iban a reunir y esto, yo decía, bueno, ¿será que tienen en cuenta que de pronto hay alguno que tenga alguna lesión o algo? Y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque allí también se puede generar accidente de trabajo. Inclusive las restricciones médicas son las que nos van a dar a nosotros y los exámenes en general, los exámenes médicos, es cuál va a ser la gestión que hay que hacer con cada trabajador. Fíjense que si ustedes se dan cuenta en los exámenes médicos les dice por favor revisión cada 6 meses de examen oftalmológico, por favor hacer revisión pues cada 8 meses y demás. Y eso va a depender también de las actividades. Generalmente cuando nosotros hablamos de exámenes médicos pues estamos hablando que pueden ir dentro de 1 a 3 años. Mi recomendación siempre es hacerlo mínimo anual porque finalmente ahí es donde usted va a poder hallar todas estas enfermedades o estas patologías, que es lo mismo, que son, eh, que pueden darse pues en el tiempo, ¿no? Porque hay que entender que las enfermedades no es que usted hace una mala acción y al otro día pues está enfermo, pues o sea, digamos que hay algunas que sí, pero hay otras que son crónicas, o sea, que a la medida del tiempo, por ejemplo, como las posturas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las posturas, de lo que es la parte de las posturas del cuerpo, cuando estamos sentados y demás, pues allá hay que tener en cuenta que todas esas posturas en el cuerpo pues nos pueden llevar también a enfermarnos. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, ¿qué tipo de evaluaciones le tienen que hacer dentro de las empresas? Ahora, las empresas determinarán la frecuencia. Claro que salvo algunos trabajos que son especializados, es decir, los que nosotros llamamos de alto riesgo, como el tema de minería, como lo que es el tema ¿cómo es que se llama? De los del IMPEC, lo que es el tema también de la parte de los que hacen en trabajo en caliente, o sea, en altas temperaturas o inclusive si están expuestos en sustancias físicas. De hecho, para eso el decreto 2090 de 2003 nos habla sobre todo lo que es el tema de trabajo de alto riesgo. Ahí hay unas condiciones especiales, pero generalmente pues vamos a hacerlo pues por ahí cada 1 año, cada 2 años, de acuerdo a lo que establezca pues la organización como tal. Digamos que puede ser entre 1 y 3 años. Pero para todos los casos vamos a tener 3 tipos de evaluaciones. Una que es la de ingreso, ¿no? Bueno, preingreso. O sea, es decir, es antes de que tú empieces a trabajar. Ahora, ¿por qué es importante la primera? Porque es que a partir de la primera es que ya el empleador dice, venga, ¿cuáles son las condiciones con las cuales el trabajador pues está en ese momento ingresa a la empresa? Y miren que estos son importantes, ¿sabe por qué? Y hacerlas en un buen laboratorio, porque es que yo tengo que asegurar que efectivamente el trabajador, las condiciones, porque, mire, después entonces me dicen, no, yo me enfermé aquí fue en donde yo adquirí el túnel carpiano y resulta que yo no le hice un buen examen médico que pudiera detectarlo y más si era un cargo pues administrativo para el que iba. Ahora,
Ese es en primer lugar. En segundo lugar, pues está todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos periódicos, es decir, los que tienen pues cierto tiempo. Aquí es importante tener en cuenta algo y en esto digamos que cuando son programados de forma periódica, tienen que tenerse en cuenta de acuerdo a los cargos. Mínimo, o sea, que uno sirve y esa es la recomendación, es que sea una vez al año. O si es más tiempo porque usted está haciendo una gestión generalizada pues en toda la organización y tiene pues algo planificado. Y los que son, ojo, los de egreso. Estos son muy importantes y en especial las empresas y esto a veces se las dan que dicen, ah, no, yo le doy la autorización y si quiere va y si no va, usted vaya de una vez. Inclusive esto tiene dos puntos, digamos que desde el punto de vista como trabajador, yo le diría, usted tiene que ir, vaya, se hace sus exámenes para salir y usted con eso sabe cuáles son sus condiciones y eso sí, toda esta documentación pues obviamente usted la tiene que tener guardada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le digo que la tiene que tener guardada? Porque pues son sus condiciones de salud. Ahora, no tiene que informarse sobre esto. Ahora, en el tema de las empresas, lo que yo les digo es, mire, a nivel de empresa, digamos, si es empresario o algo, si es dueño como tal, yo le digo, y inclusive si ustedes son responsables de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen que asegurar que ese trabajador vaya a ese examen de egreso. Sí, que es un gasto más, sí, pero es necesario. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar es que en algo y es que desafortunadamente algo que nos caracteriza de seres humanos es que nosotros tomamos malas decisiones. Entonces, si tomamos malas decisiones, ¿qué es lo que uno tiene que entender? Que, hombre, usted no puede llegar y poner en riesgo su licencia y poner en riesgo también pues, la empresa para la que trabaja. Entonces ¿qué sería, digamos, desde el punto de vista de empresa? El día que se va a ir que se va a despedir, ¿cierto? Debe hacerse ese examen ocupacional de egreso. O sea, debe mandarlo usted, va y se lo hace. Ahora, ¿por qué? Por eso. Porque usted tiene que evitar que después entonces, mire, que salgan, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, puede ser que no le reclame la persona, pero sus hijos pueden reclamar, los nietos de ese trabajador pueden reclamar. Y usted lo que menos quiere es tener problema en el futuro y menos cuando de pronto usted, ni idea. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, aquí generalmente uno habla sobre lo que es la parte de lo que son indicadores epidemiológicos, es decir, de todos los comportamientos a nivel de lo que son las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que son los factores de riesgo, es decir, pues, el riesgo y las situaciones que pues pueden estar alrededor de esto y las condiciones de salud de los trabajadores en relación pues la exposición. Ahora, ¿qué es la exposición? La exposición es el tiempo que transcurre dentro de la jornada laboral en el que el trabajador tiene contacto con el peligro. Por ejemplo, un trabajador que tiene un cuchillo y de pronto se dedica al corte digámoslo así, de carne y demás, pues está muy expuesto al peligro de cortadura, ¿no? De herirse. Obviamente, pues la idea no es que salga, digamos, como tal, pero herido, pero siempre está expuesto a eso, que se corte en cualquier momento. Lo que pasa es que pues ya se tiene precaución, se pone bien afilados los cuchillos pues en forma de seguridad para que pues no para qué y tener bien la herramienta para que pues esto no suceda, pero siempre el peligro está. Ahora, aquí hay otras cosas como el tema de los estudios de higiene. Ahora, ¿qué son los estudios higiénicos? Los estudios higiénicos son ese documento que finalmente se entrega en el cual pues, se describe la condición del sitio de trabajo, es decir, la iluminación, si la iluminación es buena o no. Cuando ustedes miran resolución 2400 de 1979, ahí observan eso, o sea, que dice, bueno, hay unos límites, o sea, hay una cantidad de lux, porque se miden lux, cuánto es lo que recibe pues cada espacio de trabajo. Entonces no es lo mismo un pasillo, una oficina, un área de bodega, no es lo mismo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
y lo que es el tema de la parte biológica, el tema de virus, el tema de bacterias, o sea, toda esa parte hay que tenerla pues allí muy presente. Ahora, aquí nosotros estamos hablando y de hecho yo les comento, uno tiene que tener en cuenta que hoy en estos momentos, pues como ya les he venido diciendo pues en la sesión anterior, pues uno tiene que cuidarse porque la pandemia no se ha acabado. O sea, ahí va y viene, pero entonces por eso uno tiene que cuidarse muchas veces. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, la evaluación médica ocupacional, aquí dentro de la 2346 nos va a decir, venga, la fecha, el departamento, el lugar, ¿cierto? En donde está. La persona que realice la evaluación, ahora, ¿esto por qué es? Porque, mire, y las datos de identificación del empleador, la actividad económica, o sea, es decir, aquí todo tiene que organizarse. Miren que aquí es en donde uno empieza a decir que, bueno, si yo soy conductor, ¿cierto? Mi empleador tiene que ser una empresa que se dedique al sector de qué, de la construcción, del transporte, ¿no? Si yo soy conductor, bueno, generalmente, bueno, si yo soy un operativo porque es un tema de transporte, pero no que, bueno, hay casos en donde pues es el conductor del representante legal o de alguno de los ingenieros, pero resulta que la empresa se dedica a hacer otras cosas, obras y demás, eso es diferente. Pero generalmente tiene que identificarse cuál es la actividad y todo eso tiene que corresponder. Ahora, aquí hay que ver que en lo que es el tema de la administradora de los fondos de pensión, lo que tiene que ver pues con el tema de esa información, todo eso hay que tenerlo pues allí presente, ¿no? Entonces, ahora, aquí qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, que también todo lo que es el tema del estudio como tal de lo que es lo previo, pues si ha tenido de pronto accidentes o enfermedades, pues es lo que es el tema de la empresa y demás. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Ahora, la antigüedad del cargo, lo que es el tema de los factores, de todo lo que es el tema de los peligros como tal a los que está expuesto y demás. Y dependiendo de eso, pues también a ti te van a entregar un resultado. Ahora, esto eso hay que tenerlo en cuenta porque miren, aquí, y esto yo se los cuento, eso no es enviarlo a un centro médico como tal, no, es un centro médico y en esto hay que tenerlo en cuenta, que tiene su licencia de funcionamiento, su licencia de seguridad en el trabajo vigente, tiene a todas las personas a nivel médico y eso es muy importante, que todos los médicos tengan licencia en seguridad y salud en el trabajo, la licencia de salud ocupacional, que sea vigente. Las licencias son como una resolución que pues tienen que tienen pues todos los profesionales en salud que tienen una vigencia de 10 años desde su expedición y que están relacionados con eso. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, aquí hay que tener en cuenta que pues toda la parte de los equipos que utilicen y en especial esos de medición como las balanzas y demás deben tener sus certificados de calibración. Eso desde el punto de vista de empresa. Ahora, ¿por qué? Porque todo eso es información que se debe tener por parte de la empresa para poder soportar la legalidad de los resultados. Porque desde luego, uno nunca sabe, pues hombre, uno pues puede ser que de pronto tenga las mejores intenciones, pero no todas las personas pues van a ir frente a esta situación. Entonces, por ende, uno lo tiene que hacer. Ahora, aquí, bueno, aquí empezamos a mirar Profe, lo que es el tema de los comités. Sí, escucho. profe, qué pena, yo le hago una pregunta. Sí, Si señora. el empleado renuncia, el empleador debe mandarlo a hacer también los exámenes de egreso. Claro, claro, en todo momento, porque es que es una persona que sale de la empresa y usted tiene que asegurar que él cuando sale, entonces está en buenas condiciones. Porque o si no, entonces ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que llegue por allá, tome malas decisiones y diga, ah, no, allá, de allá salí enfermo, de allá entonces nunca me cuidaron. Y ese es y ese es uno de los soportes que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí a veces las empresas
se fijan mucho en que hay que no, que es que renunció y para de contar y lo de la liquidación y lo más importante no es eso. O sea, lo más importante es saber que salió en buenas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque es que eso es la oportunidad que usted tiene cuando está en la empresa directamente. Ahora, aquí lo que uno tiene que hacer es todo el esfuerzo para que el trabajador pues pueda también ir, así pues renuncie. Es decir, si tiene un domicilio, entonces enviarle por correo certificado al domicilio, la autorización, para que de una vez al día siguiente o en los próximos 2 o 3 días pues pueda hacerse los exámenes médicos. Ahora, ¿esto por qué? Para evitar problemas, porque generalmente cuando el trabajador renuncia, uno ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que salvaguardarse, o sea, tiene que pensar en el hecho de que pues, la persona pues, pueda hacerlo. Y una de las cosas que uno le dice es, venga, por favor necesitamos que se haga, que vaya a su examen, listo, renuncia, no hay problema, pero por favor hacerlo en la medida de lo posible. Mire, en ese sentido, y hablándolo en la realidad, lo mínimo lo mínimo que uno debe encontrar con el tema de los exámenes de egreso es la autorización que usted le dio al trabajador para que se los hiciera en los siguientes 2 días. Si no lo hace, pues bueno, ahí ya eso es diferente, ¿sí me entiende? Porque como tal, pero usted le entrega la autorización. Lo importante, mire, lo importante dentro de esto es que usted pueda hacer todo lo necesario para que vaya y lo haga. Y usted no le, mire, y generalmente si una persona pues va a renunciar, pues usted llega y trate, o sea, y eso desde el punto de vista de empresa, pues dígale, vea, por favor vaya, o sea, nosotros le vamos a pagar en la liquidación, o sea, y en eso hay que tenerlo, ya que lo nombras, hay que tenerlo en cuenta. La liquidación pues tiene 15 y hasta un mes para poder, ¿qué? Para podérsela dar. Ya de ahí para allá pues le tiene que pagar la empresa al trabajador como si estuviera trabajando la liquidación. Pero digamos lo que en el tema de exámenes sí lo mínimo que tiene que existir es una autorización de que fuera a hacérsela y mejor pues terminar eso pues en buenos términos en la medida de lo posible, pero eso hay que hacerlo y hay que asegurar que efectivamente se le da esa autorización y se le entrega en el domicilio que esté, en el último domicilio reportado por parte de la empresa. Entonces por eso es que se tiene que hacer con correo certificado. ¿Listo? Entonces esa es la idea al respecto. Ahora, ya que tocamos lo que es el tema de lo que es el tema de una renuncia de un trabajador, es importante tener en cuenta que las empresas en ese sentido tienen de 15 a 30 días para poder entonces poder dar la liquidación. Supongamos que una persona, pues ya sea que renuncie o que sea despedida, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es que resulta y pasa que en este caso, cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de liquidación, si por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, hoy es 16 de junio, resulta que la empresa tiene para darle la liquidación a ustedes, digamos en este momento, sería para dársela o el 30 de junio o hasta el 15 de agosto. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en un DEF, ¿por qué? Porque resulta que usted sabe que una empresa, pues así como tiene muchos procesos, no puede, digamos que frente a una renuncia o de pronto un despido inesperado de un trabajador, pues no puede de pronto actuar de manera pues inmediata. Entonces tiene ese plazo. Ahora, dependiendo también del contexto, usted puede más o menos darle pues un poco más, es decir, hasta el 30 de agosto, y empezar a hacer una solicitud pues a partir del 1 de septiembre. Digamos que si lo ubicáramos estoy hablando del 16 de junio, el 16 de julio, con L, hasta el 1 de agosto, hasta el 15 de agosto. A partir del 15 de agosto, si lo ubicamos dentro de ese contexto, pues nosotros podemos empezar a decir, venga, mi liquidación, ¿qué pasó? Porque pues uno puede exigirlo. Ahora, inclusive la ley, una de las cosas que le da prácticamente un mes. Ahora, ¿por qué yo hablo del que el 15 o el 30? Porque dependiendo también de la forma en la que pagan las empresas, hay empresas que pagan pues o tienen esos tratos de pagar
cada 15 días o pues cada 30 días. Yo en lo personal, pues en mi caso, pues a mí siempre me ha parecido que es mejor los 30 días, porque pues los 15 se me vuelve muchas veces la plata de bolsillo, pero digamos que cuando le pagan a uno cada mes, pues bueno, se le ve más el dinero, pues eso es como el manejo de cada uno, ¿no? Y igual pues el contexto y las necesidades de cada uno pues va a ser totalmente diferente. Sin embargo, pues siempre es importante tener en cuenta esa parte, porque mire, una de las cosas que pasa con el tema de liquidación o cuando usted surge un problema, y es que ahí sí nosotros consultamos lo que es la parte de abogado. Entonces, por ende, se hace necesario de que nosotros pues lo trabajemos de esa manera. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a mirar lo que es la parte de, bueno, ya hemos visto en una sesión anterior lo que era la parte de lo que tenía que ver con lo que eran los comités. Resulta que aquí hay algo que uno tiene que empezar a mirar, ¿cierto? Y esto es algo general, y es que dentro de las organizaciones, todas, absolutamente todas, deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ese sistema de gestión está enmarcado dentro de lo que es el 1072 y que anteriormente pues llamábamos el decreto 1443, es decir, lo que pasa es que en el 2015, bueno, ¿qué es lo que pasaba antes del 2015? Es que pues había muchos decretos por ahí regados, haga de cuenta como un poco de libros por ahí regados en toda parte. Y entonces en el 2015 dijo el gobierno nacional, venga señor el ministerio, ustedes me van a organizar todos los decretos y me los van a compilar en uno solo. Resulta que dentro de esos decretos estaba pues el 1443, que es el que especifica qué es lo que tiene que tener un sistema de gestión básico de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente es qué es lo que nos va a decir. Nos va a decir, venga, su sistema de gestión, y esto es el 1072 ya en su libro 2, capítulo 6, nos va a decir, venga, usted tiene que tener un sistema de gestión, es decir, como todas las actividades que hace usted en seguridad y salud del trabajo deben ser organizadas de esta manera. Primero, la primera parte, usted tiene que planear todo lo que usted va a hacer. O sea, usted no se me va a poner a improvisar. Usted me va a planear y me va a organizar todo eso bien, ¿cierto? Ahora, después de que usted ya haya organizado, es decir, que planea, es decir, que usted dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos los tengo? ¿Qué personas? O sea, ya tiene todo eso organizado, todo, como dice el espíritu, lo tiene fríamente calculado. Pues usted lo empieza a ejecutar. Entonces, listo, dije que iba a hacer estas actividades y las hago. Luego, ¿qué viene? Verificar, es decir, venga, vamos a poner una evaluación. O sea, como decir, oiga, ¿si está cumpliendo o no? Oiga, ¿eso sí sirve? ¿Hacer eso o no sirve? ¿Cierto? Y finalmente, pues lo que usted dice es, bueno, con respecto a esa evaluación que yo hice, en relación a lo que yo había planeado previamente, pues yo voy a tomar decisiones, a ver, si sigo haciendo lo mismo, o hago otras cosas, o lo dejo de hacer. Entonces eso es lo que son el tema de estos ciclos como tal de los sistemas de gestión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos son ciclos que son continuos y que se hacen, ¿sabe por qué? Porque claro, la importancia se basa principalmente porque la idea es ¿cuál? Prevenir todo lo que son el tema de accidentes de trabajo. Y eso sí, ojo, de todas las personas que tienen alguna relación, ya sea laboral o comercial, con la organización. ¿Y esto qué quiere decir? Que allí aplica, sí, los trabajadores, pero también los contratistas, los aprendices SENA, todos, pues claro. Ahora, lo otro es que pues todos vamos a participar y la idea es tener información real y que se pueda contar con un sistema pues que realmente se pueda hacer gestión. Aquí básicamente este es el esquema general y esto es lo que yo les voy a compartir inicialmente con esa parte del 1072 que es la del libro 2, porque ya lo vamos a mirar el 1072 tranquilos. Vamos a verlo en forma general. Es que resulta que tiene este esquema. ¿Sí? Entonces lo que era el planear, el hacer, el verificar, el actuar. Si ustedes se cuentan, vamos a observar algo que es particularmente curioso acá. Y es algo que yo quiero que ustedes observen. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el planear, si ven todas esas actividades que hay, si usted vaya después al segundo paso que es el hacer, es la mitad de este. Y cuando usted va aquí a lo que es el verificar, es la mitad del hacer. Y cuando se va al actuar, es la mitad del verificar. Esto es un ciclo continuo, ¿no? Entonces es cada año y empieza pues en julio. En julio empieza y termina en junio del otro año. O sea, es decir,
el plan es 2020, digamos en este caso, 2021-2022, es el que está terminando este mes. 2021-2022 y ahorita el otro mes a partir del 1 de julio empieza el plan 2022-2023, algo así como lo que uno mira de la Liga de Campeones de Europa, la de fútbol. Entonces más o menos así funciona para que se acuerde y lo asimile con los conceptos. Ahora, si usted se da cuenta, aquí vamos a tener 8 actividades así generales para que usted ojo, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta, que es lo que se hace. ¿Qué se hace? Primero, se tiene unas políticas, es decir, ¿qué es la política? La política es cuando llega el gerente, la alta dirección y entonces enarbolando en un cuadro divino y brillante, que mejor dicho, que brilla más que el sol, y dice, venga, nosotros como alta dirección nos comprometemos a que vamos a proteger a nuestros trabajadores y vamos a involucrar a todos, a los contratistas, a los aprendices. Mejor dicho, es una declaración hermosa, en la cual pues la idea es que las personas pues no se accidenten. Luego viene un tema de roles y responsabilidades. ¿Qué son los roles y responsabilidades? Bueno, ¿a usted qué le toca hacer? ¿Cuál es su labor dentro del tema de seguridad y salud? Como lo hemos visto, que usted utilice bien su elemento de protección, hacer caso, asistir a las capacitaciones, informar pues bien que todo lo que es el tema de sus condiciones de salud. ¿Listo? Esos son los roles y responsabilidades. Ahora, viene un tema de cumplimiento de requisitos normativos. ¿Qué es la parte de requisitos normativos? Que usted examina, y esto es algo que lo hacen los responsables de seguridad en el trabajo, sacan un listado, mire, estas son las leyes que tenemos que cumplir, estos son los decretos que tenemos que cumplir, estas son las resoluciones que tenemos que cumplir, estas son las directivas que tenemos que cumplir, estas son las circulares que tenemos que cumplir. Y en general, digamos que son 1000 requisitos, de los cuales estamos cumpliendo con 600. Nos hacen falta 400. ¿Qué vamos a hacer? Eso es. Ahora, tengan en cuenta que a nivel legal, a nivel legal las empresas generalmente no cumplen el 100%. Ahora, ¿por qué? Por muchas razones, desconocimiento, a veces por recursos, a veces porque están en proceso de cumplimiento, muchas cosas. Pero ojo, eso no significa que haya una excusa para no cumplir. La idea es cumplir el 100% y la idea es hacer toda la gestión al respecto, ¿no? Entonces eso pues hay que tenerlo. Pero aquí sigue y ustedes se dan cuenta que hay un tema de un plan de trabajo. Pues acá digamos que nos pide un plan de trabajo que es, venga pues planifique qué es lo que usted va a hacer. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque si usted no lo planifica en ese sentido, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces usted pues dice, bueno, ¿y para dónde vamos? Entonces usted necesita planificar. Y lo mismo que necesita hacer capacitaciones, es decir, le venga, cuídese, póngase bien el tapabocas, siéntese bien, todas esas capacitaciones. Y se identifica lo que son las situaciones de peligro, o sea, lo que nos puede afectar. Nosotros empezamos a determinar también en esa evaluación y valoración de riesgos es que usted empieza a decir qué tan probable es que se materialice y bueno, qué voy a hacer, qué es lo que yo voy a hacer para que pues eso no se materialice. Y finalmente entonces yo voy a manejar lo que es el tema de comunicación, es decir, bueno, qué es lo que yo le voy a comunicar a quién, a qué o cómo. Todo eso hay que tenerlo muy presente. Y finalmente un tema de indicadores. Ahora, estos indicadores que son una herramienta para medir. Es decir, son la herramienta que a usted le dice, bueno, ¿y usted cuánto está cumpliendo? No, que el 30, el 60, el 80. Esos son los indicadores. Entonces usted lo organiza todo. Ya cuando sabemos hoy, ya pues usted sabe qué es lo que va a hacer, ahí lo ejecuta. Entonces, estas medidas de prevención y control son todas las actividades que usted dijo que iba a hacer acá, entonces las ejecuta. Esto de prevención y preparación de emergencias, ¿qué significa? Que usted se prepara para hacer entonces, para prepararse frente a emergencias de fenómenos naturales y demás. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Y adquisiciones y contratación, ¿qué significa? Que usted entonces todas las compras que ameriten, o sea, que realmente aplique, es decir, porque no es a todo, entonces usted va a tener en cuenta los requisitos en seguridad y salud. Por ejemplo, lo que veíamos con el tema de que ya el limpio no lo vamos a comprar porque sí, no, vamos a mirar que tenga también su hoja de seguridad, vamos a también a mirar no solamente el precio, sino que pues realmente sea esté con toda la información completa, que vamos a contratar al de seguridad y salud, pero entonces tiene su licencia al día, realmente sabe, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso es lo que se tiene pues en esa parte. Luego viene un tema de verificación. Entonces aquí viene primero algo que se llama pues la auditoría, algo que le llaman la auditoría, sí, pero ¿qué es? ¿La auditoría qué es? Que, miren, ¿cómo funciona una auditoría? Una auditoría no es como de pronto, si algunos lo saben, de pronto con lo que llamamos a nivel de contabilidad, lo que es el tema del arqueo. Sorpresa, auditoría, no, eso no es así. O sea, todo es planificado. O sea, es decir, te llegan y te dicen, mira, es que vamos a hacerte una auditoría, te vamos a revisar. Y te vamos a revisar esto, esto y esto. ¿Cuándo lo hacemos? Entonces te dan un tiempo, te dicen, bueno, nos vemos en 2 meses, ¿no? Me preparas bien, yo te voy a preguntar sobre esto, esto y esto. Y entonces llega ese día y entonces te van a revisar esos aspectos. Eso es como, mire, la auditoría lo puedo resumir en términos, pues obviamente tiene un tema más, ¿cómo es que se llama esto? Más técnico, pero como para poderlos ubicar a ustedes, la auditoría es como cuando llega el profesor y te dice, mira, estudia esta tarde la tabla del 3, porque te la voy a preguntar mañana. Y es más, te voy a preguntar, ¿cuánto es 3 por 1, 3 por 3, 3 por 4 y 3 por 8? No más. Te voy a hacer esa pregunta, o sea, 3 por 1, 3 por 3, 3 por 5 y 3 por 8. No más. Esas 4 de toda la tabla del 3, que es tú sabes, desde el 1 hasta el 10. Y resulta que al otro día llega el profesor y te dice, bueno, ¿cuánto es 3 por 1? Y tú contestas 4. ¿Cuánto es 3 por 3? Y contestas 12. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando hay digámoslo así, se llama no conformidad, es decir, incumplimiento a esos requisitos, porque pues te los están evaluando. Entonces es cuando hay que hacer pues toda la corrección y que pues asegurarse que pues no cumpla. Básicamente eso, digamos que a un grosso modo, un resumen, eso es lo que es la auditoría, es planificado. O sea, a ti te dicen eso. Inclusive, por ejemplo, si llega el profesor y llegara y te dijera, ¿cuánto es 3 por 9? Tú hasta tendrías el derecho de decir, no señor, yo no le respondo a eso, porque entre lo que usted me dijo ayer era que me iba a decir, me iba a evaluar 3 por 1, 3 por 3, 3 por 5 y 3 por 8, pero usted no me dijo que me iba a evaluar 3 por 9. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. O sea, es un proceso muy serio. Ahora, suena muy coloquial, pero es una forma también para ubicarlos. Entonces por eso es que es todo planificado. Lo que pasa es que, ¿saben qué es lo que sucede con el tema de estas auditorías? Y es que generalmente esas revisiones, pues como las personas no le ponen cuidado, porque no son procesos complicados o para comerse las uñas, perdón, para comerse las uñas o para que sea, así como dice, no es la hora del llorar y el crujir de dientes, no, sino que ¿saben qué es lo que sucede con estos procesos? Que a veces las personas los subestiman. Y entonces, claro, eso es como el tema de la procrastinación, ¿no? Usted tiene una tarea para cumplir en 15 días y en vez de usted empezar los 15 días trabajando de a poquitos todos los días, no, usted tiene que esperar hasta el día 14 para decir, ay, y eso es lo que pasa con eso. Entonces por eso se vuelve de pronto un poco más complejo. Y la revisión por la alta dirección, ¿qué es la revisión? Que resulta que ya se ha hecho todo, o sea, se han ejecutado todas las actividades y demás. Entonces la alta dirección empieza a revisar, bueno, cumplimos con esto, no cumplimos con otro, o sea, en relación a lo que era el plan de trabajo, o sea, con respecto a este plan de trabajo. Entonces lo revisa y revisa todas, inclusive hasta las auditorías, si se ejecuta y cuál es el resultado. Y a partir de todos esos resultados, de esos resultados de auditoría y la revisión, es que saben qué, lo que son las acciones de mejora, las preventivas, las correctivas. Como su nombre lo dice, es que las acciones de mejora es que, las acciones de mejora es que, algo que está bien hecho, pero que usted lo puede hacer mejor. Las preventivas es para prevenir que venga, ¿no? Pues acá hay un tema inminente de que pues puede suceder, pues evitémoslo. Y las correctivas es cuando pues ya ha pasado, la cosa está mal hecha, entonces pues la corregimos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a un sistema de gestión. Lo que pasa es que cuando ustedes se van a encontrar con una realidad curiosa, y es que cuando ustedes ven lo que tiene que ver con esto en empresas,
pues muchos de estos requisitos, dependiendo del número de trabajadores y de la actividad económica, pues se le ha reducido. O sea, en general estos son 62 requisitos. Pero si tú eres una empresa, póngale cuidado a esto, si eres una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores y adicional, pues tienes una actividad pues normal, es decir, de comercialización, de pronto fabricas pues cositas y no tiene digamos como un riesgo alto, entonces solo tienes que cumplir de los 62 requisitos, solo tienes que cumplir 7, imagínense. Por ejemplo, si tú tienes de 11 a 50 trabajadores y adicional, pues haces actividades normales, comercialización, lo que es panadería, de pronto que haces, pues sí, haces, elaboras productos, pero no son de alto riesgo. Entonces, si son de 11 a 50, de estos 62 requisitos, solo tienes que cumplir 21. Claro, aquí hay una norma que pues si tienes, mira, si ya tienes más de 50 trabajadores o tienes menos trabajadores de 50, pues menos de 50, pero haces actividades de alto riesgo, es decir, alturas, el tema de ascensores, el tema de construcción y muchas otras cosas, te toca cumplir con todos los 62, así sean 5 trabajadores. Entonces, ahora, ¿eso por qué? Porque es una resolución que salió a partir del año 2019, que es la 312, es la 312. Entonces, esa es la que estableció pues este tipo de requisitos. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, 7 estándares de los 62 que les acabo de explicar. Si tiene menos de 10 trabajos y pues realiza actividades normales, ¿no? Mensajería, yo me dedico aquí pues al tema comercial o soy panadería, o sea, riesgo 1, 2 y 3. Si tengo 250 trabajadores, 21, riesgo 1, 2 y 3. Si son unidades agrícolas, ¿qué son las unidades agrícolas? Son esas actividades que se realizan en el campo en los cuales pues los únicos trabajadores, digámoslo así, permanentes, se puede decir, es la misma familia, ¿no? Porque ahí trabaja el papá, la mamá y demás. Y resulta que pues ellos de pronto pueden tener, y en esto hay que tenerlo muy en cuenta, ellos puede ser que en un momento dado, como pasa pues con el café, que la cosecha es en octubre y creo que también en marzo, pues pueden tener de pronto en un momento dado 60 trabajadores, pero es mientras está la cosecha. No, ellos cumplen solo 3 estándares. O sea, tema de seguridad social, de identificación de peligros y el hecho pues que hagan gestión. Entonces, eso pues así es muy sencillo. Pero eso sí, si tú cumples esta una o más, alguna de estas, o sea, aquí empieza lo. Si tienes más de 50 trabajadores, te toca cumplir con todo. Si tienes menos de 50 trabajadores, pero tu actividad es de alto riesgo, te toca cumplir de todo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Y empezamos a ver lo que es el tema del decreto 1072. Ahora, esto nos va a servir también para que ustedes analicen, porque ¿qué es lo que sucedió en el 2015? En el 2015, entonces, el gobierno dijo, no, me recopilan los decretos. Me los recopilan toditos y eso no solamente fue para el Ministerio de Trabajo, fue para todos. Por ejemplo, usted mira y en el Ministerio de Transporte probablemente el decreto único reglamentario es el 1073, en Ambiente es el 1076, aquí es el 1072. Entonces todo eso digamos que uno lo encuentra de esa manera. Ahora, la organización va a ser muy sencilla, va a ser de esta manera. Encontramos siempre que, y esto me parece muy chistoso, es de acuerdo al artículo 224243, entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que el primer número es del libro, el segundo de la parte, el tercero del título y el cuarto pues va a ser de el artículo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, esto, pues más que nada, es porque se organiza de esta manera. El 1072 organiza 3 partes. La primera es todo lo que es el sector trabajo, ministerios, el fondo de relaciones, de las relaciones laborales y demás. Miren que aquí ya lo tenemos. Entonces aquí miren que esto es donde está dividido aquí esta parte y que es muy interesante pues tenerlo en cuenta. Permítanme ya un segundito, ya lo disminuyo un poquito y aquí también lo disminuyo para que lo podamos ver en su completitud. Entonces mire,
La estructura, entonces, mire, el sector de trabajo, los organismos, los fondos especiales, las entidades adscritas, vinculadas, o sea, nos hablas todo sobre lo que es el tema del sector del Ministerio de Trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con Ministerio de Trabajo, los que regulan la parte laboral en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte del libro, pues es bueno interesarnos, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que fijarnos principalmente como organizaciones en el libro 2? En la primera parte, pues es objeto y aplicación, ¿no? Ahora, en la segunda, y qué es lo que nos va a interesar, vamos a hablar de qué. Primero, lo que son las relaciones laborales individuales, o sea, que nos aplica a nosotros. Todos esos compromisos, deberes y derechos. Las relaciones laborales colectivas, como el derecho a la asociación, pues ahí nos va a hablar. La inspección y vigilancia y control de la misma entidad. La parte de riesgos laborales nos interesa. Las juntas de calificación de invalidez, lo que yo les decía, enfermedades laborales. La EPS empieza con esa investigación. La EPS informa pues a la empresa, a la ARL y al trabajador y empieza pues todo ese proceso. Adicional a ello, pues también tenemos lo que son las normas referentes al empleo, el subsidio familiar, lo que es la asociatividad social y solidaria, o sea, las normas a nivel de seguridad social, de las cooperativas de trabajo asociado. Esto tiene que ver con ¿cómo se llama? Las organizaciones que pertenecen al sector solidario. Entonces, que tienen que tenerlo en cuenta. Y finalmente, lo que es la parte del libro 3, que es la derogatoria integral. La derogatoria es que se vea. Todos los decretos quedan derogados porque ya se asocian aquí, pero eso sí, aquí hay algunos que hay que tenerlos aparte, son como 2 o 3, entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Por eso es que las empresas cuando llegan, miren, llegan y dicen, no, es que usted tiene que cumplir el 1072, no, todo no. La parte del libro 2, parte 2, y que es relaciones principalmente las empresas, ¿cuáles? Las que tienen que cumplir. Relaciones laborales individuales, relaciones laborales colectivas, riesgos laborales, juntas de calificación de invalidez según el caso, las normas referentes al empleo, el subsidio familiar, listo. Porque esta sí le aplica, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Entonces si vea, libro 2, por eso es que uno habla, siempre que habla es sobre qué, vea, libro 2, vea, 2, entonces aquí uno habla 4, entonces ya sí, entonces por eso es que dice que no, capítulo 6, parte 2, libro 2, entonces todo eso hay que tenerlo aquí presente. Entonces esto es algo que uno pues sí debe de tener pues muy bien pues, de esta manera y digamos lo que es lo más importante de todo esto, y es que miren, lo primero es que si ustedes, pues cuando miren ese decreto 1072, ustedes se van a dar cuenta, ustedes desde el punto de vista como trabajadores, ¿qué es esto? Ustedes tienen que mirar, es esta parte 2. Ahora, aquí hay una observación que uno tiene que hacer, y es que cuando nosotros hablamos del sector de las economías solidarias, es decir, y puntualmente las cooperativas de trabajo asociado, ojo, porque estas cooperativas de trabajo asociado cumplen una función que es no lucrativa. O sea, todas las empresas generalmente son mercantiles. Las cooperativas de trabajo asociado y lo que son las empresas, pues ya puntualmente la economía solidaria en el país, cumplen con una legislación que son sin ánimo de lucro. Y eso hay que tenerlo muy presente porque, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la parte legislativa, y ustedes lo van a ver ahí, lo que nos habla es que al asociado, que no es un trabajador, y como hace un trabajo en favor de la comunidad, pues esa es la teoría, pues no recibe, ojo, no recibe un salario, recibe es un reconocimiento, o sea, unos honorarios de reconocimiento por esa labor. Ahora, aquí la cooperativa de trabajo asociado lo que tiene que hacer es que afiliar al asociado y darle los elementos de protección y asegurarse de que pues el trabajo, o sea, informarle al administrador de riesgos laborales qué es lo que va a hacer el asociado. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, ahora, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estas son cosas que ustedes tienen que leer. Miren, en especial esto de juntas de calificación de invalidez. Yo esto se los digo por una sencilla razón.
ahí, cuando ustedes leen cuando lo leen completamente, léanlo completamente, ustedes se van a dar cuenta que el tema de una enfermedad de origen laboral no va a ser. Yo ya lo he explicado, digamos, anteriormente en unos capítulos, en una sesión anterior, pero lo que les puedo decir es que, mire, IPS, EPS, trabajador, empresa, ARL, dictamen médico, digamos como tal, la EPS y la ARL, si se pone de acuerdo o no. Después juntas regionales de calificación de invalidez, y la Junta Nacional de Calificación, o sea, la Junta Regional de Invalidez y la Junta de Calificación de la Invalidez. ¿Por qué? Porque es que, miren, primero, ¿qué es lo que pasa? Para que a usted le determinen una enfermedad de origen laboral, pues primero tiene que ser de acuerdo a las labores que usted está desarrollando. Segundo, tiene que ser una investigación que parte de la IPS. ¿Eso qué quiere decir? La IPS es el Instituto Prestador de Salud, es la que hace los exámenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de esto es que usted va a llegar a ¿qué? Empieza todo el proceso y tiene que haber un papel membreteado por parte de la IPS que se empezó el concepto. Y lo mismo, o sea, que se empezó a hacer una investigación y allí pues se va a mirar pues todo lo que es el tema de exámenes del tema del sitio y demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de allí entonces van a empezar a determinar si es una enfermedad de origen laboral u origen común. Las enfermedades de origen laboral, pues las que se generan por ocasión del trabajo. Y las enfermedades comunes, las que no se generan por ocasión del trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ende, es que aquí es en donde yo le hago el énfasis. Por favor, usted tiene que saber decir no. Que vamos a adornar todo esto de Navidad, pues no puede volverse en Grinch, pero si ese no es el trabajo de uno, no lo debe hacer. Porque está corriendo. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque esto es un proceso serio. Y claro, cuando uno mira todo el tema de calificación, usted para recibir un tema de estos, pues mejor dicho, tiene que realmente prácticamente hay que quedar con el tema de casi un vegetal. De hecho, miren, acá lo que nos va a hablar, miren que acá nos habla sobre, aquí yo tengo pues la descripción de lo que son la primera parte, todo lo que es la primera y la segunda parte de la constitución del sector trabajo. Ahora, aquí hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, es que, bueno, listo, las relaciones laborales, es el título 12. 1127, 373, 20, o sea, todo lo que nos habla sobre las relaciones y las relaciones laborales colectivas, el derecho pues a asociación y demás. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, la inspección de riesgo, inspección y vigilancia, lo que son los riesgos laborales. Miren que acá está la 614 que ya vimos y demás. Entonces, esto es algo que uno empieza a determinar al respecto, subsidio familiar y demás. Sí que uno empieza y termina pues viendo todo esto. Y miren una de las cosas, vea, miren que cuando uno ve, no quedan cobijados, vea, ¿qué no queda? El decreto 1834 del 94 no está, el decreto 16 del 97 no se compiló, ni el decreto 934 de 2003. Entonces, eso es lo que es, ni el decreto 2020 de 2006, ni el decreto 567 de 2014. O sea, miren todo lo que está, 1444 de 2014, o sea, 2644 de 94. Entonces, fíjense que todo eso pues va a llevar a que uno lo vea 1607 de 2002, 1477 de 2014, 1507 de 2014. Sí que hay, ahora, mire, pues como tal, pues ahí queda como tal es esta parte y uno se da cuenta de que pues miren, ¿qué es lo que sucede con el tema de legislación? Y esto es muy importante para que ustedes se ubiquen, porque ¿qué es lo que sucede en seguridad y salud? Y es para que ustedes lo observen y eso lo vamos a explicar ya terminando esta sesión. Y es en este momento. Miren, cuando uno habla sobre el tema de legislación, uno tiene que entender, y esto es muy importante para que ustedes se formen, porque así es como funciona la parte documental, en especial lo que es la parte legal. Miren, generalmente, cuando uno tiene estructuras del Estado, y en esto yo les quiero decir una de las cosas, Colombia es un Estado
que realmente después de lo que uno establece a nivel de constitución política del 91 es un estado fuerte a nivel judicial. ¿Por qué? Porque realmente existe una estructura que cuida como tal que no se pierda la idea de la constitución política. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que a nivel mundial pues tenemos diferentes normas internacionales, los derechos humanos, el derecho del niño, bueno, todos esos tipos de normas del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que en Colombia existe una norma general que es la que va a recopilar todos esos deberes y derechos de las relaciones que tiene que haber entre el Estado y el ciudadano, deberes y derechos porque es una relación mutuamente, y entonces establece un imperio de la ley que se llama la Constitución Política. Nuestra última constitución fue en el 91 y como yo les puedo decir, la constitución es un ejemplo en todo el mundo. Sí, con sus defectos y todo, pero es un ejemplo. ¿Por qué? Porque es un documento que comparte todos los deberes y derechos que tiene el ciudadano y que lo hace participativo. Miren que muchas cosas uno tiene que tener en cuenta que se establecen y que se vuelve la norma de normas. Ahora, créanme que la constitución para que ésta se cambie a nivel de a lo que ya está establecido en Colombia es muy complicado. ¿Por qué? Porque tiene que haber porque como hay una separación de poderes que está el ejecutivo, el judicial y el legislativo, esos poderes la constitución política los pone al mismo nivel. Es decir, el presidente de la República tiene el mismo poder del presidente del Congreso y tiene el mismo poder del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí hay que ver una de las cosas. Esa constitución política es el marco general que nos va a nosotros a indicar cuál va a ser esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Allí se establece las funciones que tiene el Estado, los deberes y los derechos que tienen los ciudadanos, la forma en la que se eligen a los funcionarios públicos, entonces entre ellos el presidente, los requisitos del Congreso y de las diferentes entidades a nivel nacional, por ejemplo, el defensor del pueblo, el procurador, o sea, el contralor. Allí también habla sobre la auditoría, sobre la Contaduría General de la Nación e inclusive también pues, nos viene y nos habla sobre las funciones que tiene pues, en este caso pues, los congresistas y lo que es la parte judicial. Entonces allí es cuando nosotros entendemos que a nivel de ejecutivo está el presidente, los ministerios y las entidades adscritas, las superintendencias, lo que es el tema de las corporaciones autónomas regionales y demás. Adicional a ello, también entonces cuando nosotros vemos la parte legislativa, entonces nos dice que tenemos un Congreso que está entre senadores y representantes a la Cámara. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y que por otro lado, entonces también está lo que es la parte judicial. En la parte judicial es un poco, digamos, distinto. ¿Por qué? Porque está la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, está el Consejo de Estado. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, todas estas entidades, pues, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente el legislativo se encarga puntualmente de determinar las leyes, porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que en el artículo 15 de la Constitución dice todo colombiano tiene derecho a un trabajo digno. ¿Y qué es un trabajo digno? Entonces, pues en eso tiene que tener unas definiciones y tiene que pues tener pues también un conjunto, digamos, de decisiones. Miren que la constitución política, en especial la de Colombia, es tan fuerte que aquí, por ejemplo, para poder reformarla se tiene que llamar a una consulta popular para que realmente estén en favor de cambiarla. ¿Qué es lo que yo pienso? Personalmente, digamos, con el tema de constitución. ¿Qué cambio debería tener la constitución? Yo pienso que primero, y esto digamos que es algo que voy a darles, digamos, como opinión personal,
yo creo que la forma en la que se eligen los cargos como el defensor del pueblo, el fiscal general y todo esto, creo que debería ser más por méritos, o sea, más por el tema de hoja de vida y demás, y debería hacerse pues a través de concurso por unos periodos y que pues no tenga ninguna, ¿cómo es que se llama? Ninguna credencial política, o sea, no que sean partidos ni nada, sino que pues sea por méritos. Creería yo que ese sería más o menos el único punto que habría que cambiar realmente. Porque de resto lo que creo es que uno tiene que tratar de volver a la original, o sea, la que venía desde 1991. Pero bueno, eso pues no quiero, digamos, comentar en temas, sino que quiero pues comentarles eso por el tema de la solidez que hay en ella. Y lo mismo entonces cuando uno habla ya con lo que es el tema de las leyes, eh, ¿qué es lo que pasa? El Congreso es el encargado de determinar las leyes. Ahora, las leyes no es o sea, no es de una forma como tal que sale y ya no, sino que se hace una propuesta. O sea, ¿quiénes pueden proponer leyes? Los mismos congresistas, el presidente pues a través de sus ministros y los ciudadanos recogiendo firmas con el 5% electoral. Proponen las leyes. Ahora, hay varios debates en los cuales pues son comisiones, en las cuales, o sea, como grupos de trabajo entre el Senado y la Cámara de Representantes y con eso entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un aspecto pues muy puntual en el cual pues analizan en dos o tres debates para que entre a nivel de, ¿cómo es que se llama? De lo que llamamos nosotros la sanción presidencial o la firma. Ahora, ¿quién la hace? El presidente de la República, esa firma. Ahora, el presidente o la puede firmar cuando la hacen los congresistas o la puede objetar. Objetar es decir, mire, yo no estoy de acuerdo por eso. ¿Cómo puede ser que sea con eso que no esté de acuerdo? Primero porque no la considere conveniente o porque la considere inconstitucional. En un caso dado que la considere inconstitucional, la Corte Constitucional la va a revisar. Entonces, si cumple con todo lo de la Constitución y todo, pues entra en vigencia y el presidente lo tiene que firmar. Si no, entonces se tiene que dejar sin, ¿cómo es que se llama? Que ya, pues ya no contaría. Entonces tendría que hacer otra ley y demás, pues que sí cumpla con todos los requisitos de norma, o sea, de cómo se hace una ley a nivel de constitución política y que no vaya en contravía con los derechos y los deberes que tiene pues, la constitución entre el Estado y los ciudadanos entre sí. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos lo que son las leyes. Ahora, aquí hay un aspecto que se llama lo que es el tema de decretos y resoluciones. Aquí los decretos y resoluciones, personalmente, personalmente no. Aquí lo que sucede es que, así como pasa con la Constitución que nos dice, bueno, o sea, todos los colombianos tenemos el derecho a un trabajo digno, en las leyes pasa lo mismo. O sea, la ley sale, por ejemplo, la 1562 de 2012 salió diciendo, vea, pilas porque les voy a poner un sistema de gestión. Pero entonces, ¿qué tipo de sistema de gestión había que hacer? Entonces apareció en su momento el decreto 1443. Entonces, para explicar lo que quería la 12, la ley 1562. Y entonces el decreto 1443 dice, mire, es que su sistema de gestión debe tener política, debe tener responsabilidades, todo lo que vimos pues anteriormente. Pero resulta que pues aquí hay que tener algunas aclaraciones y demás, y por eso aparecen las resoluciones. En nuestro caso pues puede ser la resolución 32/2019 que dice, vea, sí, hay que cumplir con todo el sistema de gestión, pero el sistema de gestión vamos a hacerle una aclaración, y es que bueno, si usted tiene de 1 a 10 trabajadores, me cumple solo esto. Si usted tiene de 11 a 50, usted me cumple con esto otro, y el resto pues me cumple con todo lo que yo había dicho. Listo. Y después vienen las circulares, lo que son las directivas y demás, que ya son otros tipos de documentos. Ahora, aquí hay que entender una cosa, y es que el Estado, pues como tal, como funciona, de la misma manera como funciona a nivel nacional, funciona a nivel local. Entonces, los gobernadores sería el ejecutivo, el gobernador de un departamento, lo que tiene la asamblea departamental, que sería la parte legislativa, y también pues tiene la parte pues judicial. Y en el caso pues local de las ciudades, pues tiene el alcalde, el consejo de la ciudad, y que sería el legislativo, y lo que es la justicia como tal, que son las fiscalías. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente pues al respecto de todo esto. Bueno,
Vamos entonces en este sentido, de acuerdo a lo que ya les he compartido, voy a compartirles por favor otra vez lo que es la lista de asistencia para las personas que no han hecho el reporte. Entonces que de pronto por ahí ya se han conectado. Por favor en este sentido sí les pido la colaboración para que lo llenemos y de antemano pues sí recordarles eso. Bueno, quiero pues comentarles el día de mañana, entonces pues aquí voy a parar un momentico ya la grabación.